En esta parte del programa tenemos la grata presencia de Madeleine Zúñiga Castillo, coordinadora nacional de la campaña por el derecho a la educación y vicepresidenta de Foro Educativo, a quien damos la bienvenida a Enlace Nacional. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, ustedes estuvieron realizando actividades el fin de semana sobre la acción o la Semana de Acción por la Educación, ¿verdad? Exacto. La campaña peruana por el derecho a la educación es miembro de la campaña mundial por la educación. Y todos los meses de abril se celebra una semana de movilización con los niños, niñas y adolescentes por los derechos de la niñez y específicamente los derechos a la educación, ¿no es cierto? Justamente en ese tema del tema de la primera infancia, y es que este gobierno ha puesto énfasis con el programa Cuna Más. ¿Qué opinas sobre este proyecto? Mira, una de las celebraciones que hemos tenido la semana pasada con respecto a la Semana Mundial fue invitar a la actual directora ejecutiva de Cuna Más, la economista magíster Andrea Portugal, quien ha hecho una exposición muy completa de lo que es el programa Cuna Más, ¿no? Y bueno, hay mucha expectativa con respecto a él porque nos parece bastante acertadas las estrategias que piensan implementar, porque están considerando las diferencias que hay entre las poblaciones urbanas y las poblaciones rurales, ¿no es cierto? Aunque está focalizado el programa en los distritos pobres y en pobreza extrema, ¿no? Lo cual parece bien porque son los que más necesitan un apoyo de parte del gobierno, ¿no? Madeleine, tenemos unas estadísticas con respecto a la primera infancia, por ejemplo, que la UNICEF categoriza, digamos, de 6 a 0,8 años, que son niños de primera infancia, pero en el Perú todavía no tenemos... No, pero digamos, hay programas específicos en el Perú. El Cuna Más está dirigido a niños de 0 a 2 años y la educación inicial, que está, digamos, orientada, dirigida por el Ministerio de Educación, atiende a los niños de 3 a 5 años, ¿no? Luego ya tenemos la educación básica regular, la primaria, la cual los niños tienen que entrar a los 6 años, ¿no? Y hay un problema también tremendo en esta parte, en el tema de la educación para la primera infancia, que es la brecha que se ve en el interior del país, en las zonas rurales sobre todo, que los niños no tienen educación y ni siquiera asisten al jardín, digamos, a la educación inicial. Hay un gran déficit de oferta de educación inicial en las zonas rurales, ¿no? Casi el 50% de los niños en áreas rurales, niños y niñas, no acceden a la educación inicial. Entonces, si bien en términos, en cifras nacionales, podemos decir que la cobertura es alrededor de 76%, algo así, la brecha, como tú has mencionado, entre la atención a las poblaciones urbanas y la atención a las poblaciones rurales es bastante grande, ¿no? Y también debemos incluir dentro de las poblaciones rurales a las poblaciones indígenas, ¿no? Y una estadística que no tenemos es la población con discapacidad, ¿no? Son tal vez los niños que son menos atendidos por el Estado hasta el momento, ¿no? Y en ese punto, ¿qué recomendamos al Estado? Bueno, no olvidarse de ellos, ¿no? No olvidarse de ellos. Nosotros saludamos al programa Cuna Más. Claro, para empezar, ¿no? Para empezar. Digamos, es cierto que no se puede atender todo a la vez, ¿no? Pero el Cuna Más no ha desarrollado una estrategia específica para niños con discapacidad, pero sí serán recibidos en sus centros, pero están conscientes de que necesitan elaborar una estrategia específica para ellos. Tenemos una cifra, por ejemplo, los niños de 0 a 2 años, el 95% no reciben ningún tipo de servicio. Lo que decíamos, ¿no? Es la población menos atendida, la población de 0 a 2 años en general, porque esa es una cifra para todo el país, ¿no? Apenas tenemos 4 y algo % de atención. Entonces hay muchísimo por hacer en términos de los servicios que se deben ofrecer a los niñitos de 0 a 2 años, que son un conjunto de servicios. Por eso es que no dependen de un solo ministerio, ¿no? Está el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está el Ministerio de Educación también. Entonces la intersectorialidad es fundamental. Es fundamental, en todo sentido, mira, no únicamente para los niños de 0 a 2 años, sino para toda la educación. Y nosotros, como campaña peruana, quisiéramos más dar un paso definitivo a propósito de la primera infancia y las políticas que ha emitido el gobierno, que son realmente buenas, ¿no? Pero
no falta la preocupación de quién va a ejercer lo que se llama la rectoría de la primera infancia. Eso es lo que ustedes están proponiendo. Así es. Entonces, ¿quién? No, nosotros no ponemos, no, digamos, no proponemos este ministerio debe ser. Existe en el MIM, lo que antes era el MIMDES, ¿no? El Ministerio de la Mujer, ahora de poblaciones vulnerables, comisiones intersectoriales, una comisión intersectorial que es la responsable del Plan Nacional de Acción por la Infancia, ¿no? Infancia y Adolescencia, es el PNAIA. Pero ni siquiera está bajo la responsabilidad de un viceministerio, sino una dirección un poco más abajo. Pero si te pones a pensar, los niñitos de 0 a 2 años dependen del MIDIS, los niñitos de 3 a 5 años dependen del Ministerio de Educación. Los niños de todas las edades dependen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Ministerio de Salud tiene un papel que jugar, especialmente en los primeros años de vida, con las vacunas, ¿no? Y también velar por la nutrición. Entonces, todo eso creemos que mejoraría mucho si tuviéramos una entidad que es la responsable de atender a la infancia para, digamos, organizar un trabajo coordinado, no políticas únicamente, ¿no? Sino no únicamente sentarse en una mesa y dialogar sobre el tema, sino planificar conjuntamente todo lo que es necesario hacer, todos los servicios que debemos ofrecer para que aseguremos, ¿no? Un desarrollo óptimo en los niños, un desarrollo físico, un desarrollo social, un desarrollo cognitivo y un desarrollo afectivo también, ¿no? Eso justamente, Madeleine, antes de finalizar, digamos, ¿cuál es la importancia que tiene, digamos, de proveer de oportunidades a los chicos de primera infancia? Claro, mira, hay ya mucha literatura en el mundo, con mucha suerte, que ha probado, ¿no? Que los primeros años de vida son fundamentales para un desarrollo óptimo de la criatura a nivel intelectual y afectivo, como decimos, y también físico, ¿no? Entonces, eso es ya una verdad ineludible, una verdad que está estampada, ¿no? en muchas partes. Yo me alegro que felizmente en el Perú, para empezar, nosotros hemos sido pioneros de programas de atención a primera infancia. Los Wawawasi fueron una estrategia, ¿no? De atender a los niños en áreas urbanas, exactamente, pero se probó mucho en Puno, por ejemplo, pues de ahí el nombre, Wawawasi, que es quechua, en fin. Pero por muchos años nos quedamos un poquito paralizados en términos de avances, ¿no? Para la atención a la primera infancia. Entonces es muy saludable que este gobierno especial haya puesto, ¿no? Políticas prioritarias para atención a estos niños. Lo que queremos es un poco de pasos más adelante, no descuidar la calidad de la intervención. No quisiéramos correr el riesgo de, para anunciar ampliación de cobertura, crecieron los números, pero se descuidó la calidad del servicio. Perdón que te corte, porque ya estamos con el tiempo, Madeleine. Claro que sí, muchísimas disculpa. gracias. Los 8 minutos se van, pero volando. Es cierto, pero muchas gracias por ello. Y bueno, que los padres de familia también deben de tener un rol protagónico en ello. Mucho que ver. Muchas gracias, que gracias tengamos otra a ustedes. oportunidad. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, volvemos.